Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la economía de libre mercado y otros sistemas económicos. Para iniciar el tema, es importante mencionar que la economía trata de organizar socialmente a la actividad humana, entendida esta organización como las actividades coordinadas de las personas que realizan diferentes tareas para la consecución de un objetivo común. La economía de libre mercado, a mi criterio, el mejor régimen de organización socioeconómico por permitir el desarrollo, el progreso, la paz y la prosperidad es el sistema de libre mercado o de precios libres. En un sistema así, los factores productivos, que son los recursos o insumos, tienden a confluir hacia donde perciben la tasa de retorno más alta, es decir, los mayores beneficios o utilidades. Los precios actúan como señales de semáforo para los movimientos de recursos en la economía, suministrando información en forma barata y rápida, afectando de esta forma el tema de los incentivos. Los precios se forman y se establecen automáticamente en los incontables mercados de los numerosos bienes y servicios comprados por la demanda y vendidos por la oferta. El sistema de libre mercado, que no es perfecto, pero sí mejor que el socialismo y que el intervencionismo, como lo refiere la respetada opinión de Milton Friedman, ex Premio Nobel de Economía en 1976 y principal difusor de la libertad económica. Este sistema socialista tiene una economía basada en un Estado centralmente planificado, que hoy por hoy apenas si sobrevive en 3 países, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Es un esquema teórico que no funcionó en la práctica, por la simple y sencilla razón de estar fundamentado en un Estado interventor y entrometido en todas y cada una de las actividades económicas, respondiéndole a la economía las 3 preguntas fundamentales: ¿qué, cómo y para quién producir? A más de que en este tipo de sistema el Estado socialista debe incurrir en una serie de complicadísimos e intrincados métodos para calcular los precios de los innumerables bienes y servicios a ser intercambiados, reduciéndose a su mínima expresión el sentido de la libertad y los incentivos individuales, que son los requisitos indispensables para el progreso de las naciones. De allí que, por regla general y no por mera casualidad, las naciones más desarrolladas son también aquellas que disfrutan de un mayor grado de libertad económica. Como diría Ayn Rand, el grado de libertad de un país es el grado de su progreso. Vamos a pasar a hablar ahora sobre el intervencionismo o la socialdemocracia keynesiana. Otra forma de organizar la actividad económica la encontramos en las doctrinas del economista británico John Maynard Keynes, quien a través de su libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero planteó en 1936 la necesidad de que el Estado intervenga en la economía cada vez que hay fallas del mercado y se produzcan recesiones. Su doctrina es netamente cortoplacista. Él mismo lo reconoció cuando dijo: en el largo plazo todos estaremos muertos. No obstante, Keynes, tal cual lo señalara Milton Friedman en un video de la serie Libre para Elegir, es víctima de la mala interpretación de sus seguidores, para quienes el Estado debe intervenir siempre en la economía, a una costa de desplazar la inversión privada y con una política de déficit permanente que él nunca la recomendó. Además, los keynesianos, sus discípulos, plantean subir los impuestos para que el Estado recaude más, cuando vemos en el planteamiento original de Keynes que sugirió que en una recesión se deben bajar los impuestos, y sus discípulos, los keynesianos, hacen todo lo contrario. De allí que hay un interesante artículo en internet titulado ¿Era Keynes keynesiano?, posteado por el economista argentino Adrián Rabier, que lo puedes encontrar en la web. Así, por seguir a pie juntillas las recomendaciones de la política keynesiana, Estados Unidos, los países occidentales y todos aquellos que las pusieron en vigor tuvieron que sufrir inflaciones galopantes, derivadas del exceso en el gasto público, financiadas por la vía de una mayor emisión monetaria, es decir, monetizando el déficit, imprimiendo billetes. En los años 70, las políticas keynesianas provocaron estanflación, o sea, estancamiento económico
combinado con inflación. Por tal razón, basado en la evidencia histórica y empírica, personalmente concluyo lo siguiente: las políticas capitalistas del libre mercado progresan naciones. Las políticas mercantilistas, intervencionistas, socialdemócratas o keynesianas las estancan, y las políticas socialistas, marxistas o comunistas las involucionan. Para darle más solidez al argumento anterior, señalo lo siguiente: si no fuera por el libre mercado, no sería posible comunicarnos desde cualquier parte del mundo y a bajos costos. La tecnología del mercado capitalista lo ha hecho posible a través de Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, Yahoo, entre otras. Estamos evolucionando, no estamos retrocediendo, como equivocadamente lo aseguran socialistas e intervencionistas. Un ejemplo exitoso, gracias al libre mercado, lo encontramos en Singapur, pequeño país de Asia, que en 1965 tenía un ingreso promedio anual por habitante de $500. Hoy por hoy, en 2018, su renta es de $50,000, gracias a una política basada en un tamaño del gasto público frente al PIB del 19% e impuestos bajos, traducidos en un impuesto a la renta de las personas físicas que oscila entre el 0 y el 20%, dependiendo del ingreso. Un impuesto a la renta de las personas jurídicas del 17% y un impuesto al consumo, IVA, del 7%. Finalmente, no es del colectivo al individuo, como creen y están convencidos, porque lo repiten insistentemente los socialistas y los intervencionistas, sino del individuo al colectivo, la forma de irradiar beneficios al cuerpo social. No he conocido personas que, en la búsqueda del interés social, lo consigan hacer de mejor manera que individuos movidos por su propio interés, acentuaría Adam Smith, señalando con esta frase que la forma correcta de mejorar la sociedad es yendo de lo particular a lo general, ya que si se lo hace a la inversa, es preciso forzar a las personas para que actúen de conformidad con algún plan preestablecido por mecanismos de ingeniería social o planes de desarrollo nacional, propios de gobiernos déspotas, tiranos o autoritarios, y que piensan influir en las leyes naturales mediante políticas económicas intervencionistas que han fracasado cada vez y cuando han sido puestas en práctica. Recordemos el tristemente célebre y ultra promocionado por socialdemócratas e intervencionistas de New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, que agravó la recesión y aumentó el desempleo en ese país en los años 30 del siglo XX. O las tibias medidas intervencionistas de Mauricio Macri en Argentina, país sumido en una profunda crisis recesiva, inflacionaria, devaluatoria y de cuenta corriente en su balanza de pagos, al que la desinformación y los intereses creados tratan de asociar con políticas de derecha y de libre mercado, cuando el mencionado gobernante argentino es parte de la corporación política, como dice Javier Milei, y de la concertación mercantilista socialdemócrata a escala global. O sea, de modo alguno, es un capitalista de libre mercado.